No hagas esto si inviertes en memecoins. Esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Como veis, vamos a ver algunos de los errores más habituales, algunos de ellos que sigo cometiendo, todo y que intento evitar. Y también os traigo, como os dije, un mini tutorial de Axiom. Y luego veremos alguna otra plataforma que os traigo por aquí que me ha parecido interesante. Así que vamos a empezar con todo esto. Y quiero recalcar que al final aquí la gestión emocional es clave, ya que cuando yo digo que repito algunos de estos errores, de la mayoría soy muy consciente, pero en momentos, ¿no?, de FOMO, que pienso que puede un proyecto ir muy bien, pues a raíz de esto hay veces que sinceramente no sigo la estrategia como debería y, por así decirlo, me salto el plan cometiendo algunos de estos errores. Entonces creo que muchos y muchas de vosotras también os sentiréis identificados, algunos de estos errores ya los conoceréis, pero creo que está bien repasarlos, e igual puede que haya alguno otro del cual no sois tan conscientes. Así que vamos a ver todo esto. Evidentemente hay más, yo he seleccionado aquí 8 y el primero sería no utilizar gestión de riesgo. Por aquí pongo como máximo un 10%, pero idealmente un 1 o 2% por trade. Esto es porque al final estamos invirtiendo en memecoins y aunque sean proyectos de tecnología, de inteligencia artificial que tenemos por aquí, también tenemos mucho riesgo. Pueden no ser reales, puede ser un scam muy bien hecho. Pueden ser reales, pero que los creadores de contenido, los calls, no les guste ese proyecto, el proyecto no acabe triunfando porque nadie lo empuja, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante tener una gestión de riesgo y repartir el capital, ya que es cierto que si ponemos un poco más en una y nos sale genial, perfecto, pero como esa nos vaya mal y le hayamos puesto un 20-30% de nuestro portafolio, va a ser muy complicado luego recuperar eso porque tendremos que hacer un porcentaje mucho mayor, ¿no? Entonces es muy importante en todo este tipo de tokens que entramos, pues como digo, siempre tener esta gestión de riesgo. Y yo lo cierto es que la mayoría de veces que he perdido más dinero, sobre todo últimamente, ha sido cuando le he puesto más cantidad en un proyecto porque tenía convicción o por lo que sea, y muchas veces ese proyecto, aunque tenga potencial, no acaba funcionando. Entonces, este sería el primer punto, muy importante. Luego tendríamos ahora el segundo, que sería el error, obviamente, hacer top blast, que es comprar el top, ya que la mayoría de las veces, incluso este ejemplo me sirve aquí pues bastante, ya que desde aquí, ¿no?, como lo vemos ahora, esto parece que se vaya a ir a la luna, pero lo más probable es que tengamos ahora una corrección a los 100k, incluso a los 80k. También podríamos tener una corrección a los 180, 200k, ¿no?, en caso de que esto se vaya más arriba. Lo que yo intento hacer en todas estas es, pues esto, no entrar en el top, calmarme en ese momento, tener paciencia, aprovechar de hecho para analizar el proyecto, y en prácticamente el 99-95% de todos estos que vemos así salir, siempre tenemos después de esta subida una corrección como mínimo de un 45 a un 55%, e incluso, ¿vale?, porque eso suele ser si el token es muy bullish, incluso tenemos esa corrección más en lo que sería alrededor del 70-75%, incluso a veces más. Con lo que vamos a aprovechar esto, lo que voy a hacer con este token va a ser aquí desde el cuerpo, ¿vale?, desde esta zona de aquí. Vamos a bajar esto, como veis, más o menos, a ver, tenemos igual estos dos puntos, ¿no? Sí, podríamos bajar uno aquí y luego supongo que podríamos bajar el otro aquí, por ejemplo. A ver, yo os he dicho 2 puntos, pero obviamente esto se puede hacer 3 puntos, y la estrategia, ¿no?, que yo utilizo en este caso para entrar cuando me espero a estas correcciones es simplemente una estrategia de DCA, ¿no? Si aquí pongo 0,1, pues por ejemplo aquí abajo pondría 0,2. Y en este sentido, ¿vale?, hemos puesto estas dos, una cerquita del 40%, pero que nos coincide aquí que el precio ahí se ha estado apoyando, luego, aunque sean 30 segundos, la temporalidad. Luego tenemos aquí esta otra, como veis, al 65% más o menos, y si esto corrigiera un montón, pues ya podríamos buscar probablemente esa zona ya del 75%. Así es como a mí me va bien plantear este tipo de entradas. Es cierto que a veces estos tokens luego, después de esta corrección, no vuelven. Entonces, bueno, se puede hacer manual en el momento o simplemente poner un stop por debajo de nuestro último punto de CA y ya estaría, ¿no? Y en este caso vamos ahora a ir explicando pues las otras partes. A ver qué es esto, por cierto, que no lo he mirado, tema de
de Elon Musk y QQs máximos y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, como veis, ya nos estaría entrando en esos puntos que nos interesan. Lo vamos a coger ahora de ejemplo. Bueno, evidentemente, si hubiéramos entrado por aquí arriba ya mal, ¿no? Y ahora ya nos hubiese tocado ese primer punto donde podríamos haber hecho una primera entrada. Y si de aquí ya va para arriba, pues simplemente no pongo más. Y si va aquí abajo, pues puedo añadir lo que os estaba diciendo. Fijaos que ahora Casino está por aquí vendiendo, con lo que esto puede que baje un poquito. Y vamos a ir de mientras al siguiente punto que tengo por aquí, que sería no asegurar profits lo más rápido posible, ya que como os contaba, muchos tokens con buena narrativa, con mucha atención, con muchas cosas, ¿no?, que nos podrían hacer pensar que de aquí se van a la luna, luego no lo hacen. Entonces, una cosa que yo he estado testeando estos días, al final también por cómo es Solana, pues es simplemente en retirar en un 50% de positivo más o menos el 70%, ¿vale? Y así ya puedo dejar ahí, entre comillas, mi Moonback con mi posición y yo me voy directamente a otros tokens. La verdad que esto es bastante más sencillo que no conseguir el 100%, ¿no? Pero bueno, también se puede aplicar si no se está haciendo scalping o otro tipo de trading de meme coins, pues simplemente sacar ese aproximadamente 70% en el 50% de ganancia en aquellos tokens que igual no tengamos tan seguro, y en aquellos que tengamos más convicción, pues ya podemos esperar a sacarlo, ¿no?, en un por 2 o lo que sería un 100%, y ahí retirar ya la mitad, o si esperamos a más, ¿no?, pues retirar un porcentaje en ese caso menor. Al final tenéis que pensar que la mayoría de estas veces tendremos correcciones, con lo que incluso si os gusta mucho ese proyecto y os da cosa retirar el inicial, luego podréis volver a recomprar en esa corrección si realmente os interesa. Bueno, como veis ahora nos ha entrado por este punto una de las wallets que sigo, la de Orange en este caso, y vamos a ir a por el cuarto punto, que sería no identificar scams o no tomarse el tiempo para hacerlo. De hecho, yo esto, que bueno, ya veis por el canal que obviamente es algo en lo que tengo bastante experiencia y en este sentido pues conozco muchas herramientas, etcétera, etcétera, pues he de decir que muchas veces peco simplemente de ver muy buen volumen, una buena narrativa, y veo muchos bundlers, veo muchos snipers, veo cosas que podrían ser de un scam y aún así entro. Entonces, este sí que es un error que también me aplico bastante a mí mismo, y en este sentido, si seguimos nuestra gestión de riesgo y por ejemplo ponemos un 2% que es 0.2 sol, por ejemplo, y lo perdemos, no va a representar casi nada, ¿no? Pero en cambio, si hubiéramos puesto aquí, en vez de ese 0,2, que es un 2%, por ejemplo, hubiéramos puesto pues 2 sol, ¿vale? 2 soles, pues claro, de perder estaríamos muy fastidiados y encima no vamos a estar seguramente operando bien, porque no estaremos emocionalmente tan calmados como podríamos estar si realmente tenemos una posición con la que estamos cómodos perder. Entonces, creo que este es un punto también muy importante. Vamos ahora a ir a por el quinto punto. Solo deciros como pequeña curiosidad que es la tercera vez que grabo este vídeo, porque os había grabado este vídeo y un tutorial de Axiom completo, ¿vale? Todo junto, pero no se ha grabado bien, había partes que separaban, con lo que al final esto he decidido hacerlo diferente. Acabaremos ahora de ver estos errores y, como os decía, veremos un mini tutorial de Axiom, ¿vale? Yo creo que con eso será suficiente, pero si queréis uno más completo, dejádmelo por aquí debajo en comentarios. Entonces, el quinto error sería no cortar pérdidas a tiempo, sobre todo en posiciones donde tengamos más cantidad. Imaginaos que es uno de esos tokens con convicción, que de hecho a mí me pasó justamente el otro día. Tenemos ahora un token que se llama el de Josico, que está creciendo un montón, y yo pensaba que había entrado en una beta clarísima, le puse mucha más cantidad y en este sentido pues acabé perdiendo un porcentaje mayor del que me hubiese gustado en esa posición, ¿no? Con lo que siempre es importante cortar pérdidas a tiempo, ¿vale? Como pongo por aquí, siempre podemos volver a entrar en el caso de que eso, pues por ejemplo, baje para abajo y vemos que se puede reanudar la tendencia, que empiezan a entrar wallets que seguimos, etcétera, etcétera. Al final, en muchos de estos tokens, sobre todo estos que tenemos así que acaban de salir, a veces, ¿vale?, nos corrigen aquí hasta los 40, hasta los 30, 20k, y son los calls o ballenas que empiezan a comprar por aquí y luego te lo tiran arriba hasta casi el millón o los millones. Y esto lo he visto yo ocurrir bastantes veces. Cuando el token es un poco más bullish, es decir, cuando el token parece ser que puede seguir más en este momento, seguir creciendo, normalmente nos para como este, ¿no? Alrededor de los 100k, más o menos así. Suele aguantar por aquí y luego de ahí suele seguir. Si
nos corrige un poco más abajo, pues tenemos que ir con ojo siempre e igual esperar a que haya señales de que se está revirtiendo la tendencia. Este también lo considero un punto muy importante. Y luego tendríamos el siguiente punto, que sería no utilizar herramientas de trading avanzado. Evidentemente también como un error. En este caso os he puesto un mini tutorial de Axiom, ¿vale? Ahora en un rato lo haremos. El siguiente sería no utilizar herramientas para analizar scams. Os dejaré por aquí debajo en la descripción esta herramienta, que es básicamente para detectar bundles, que es cuando, en resumen y para que me entendáis, nos cogen grandes cantidades del supply en una misma transacción. Normalmente es el desarrollador, pero pueden ser wallets relacionadas o interesadas, y la mayoría de veces pues esto luego lo acaban vendiendo y se acaba yendo el proyecto abajo, y hay otras veces que es más para controlar el supply y tener en ese sentido un suelo o una base. Entonces, si las intenciones, por lo que sea, de ese proyecto, esa persona, son buenas, esto no tiene por qué ser algo negativo. El problema es que la mayoría de veces las intenciones no son buenas. Tendríamos este punto por aquí y vamos ya al último punto, que sería el error de dedicar toda la parte del capital de cripto pues en meme coins. Yo en este sentido creo que os lo he dicho varias veces, aproximadamente un 60% de mi portafolio es BTC, luego tengo otra parte importante de Solana, Ethereum, algunos otros tokens por ahí, y una parte muy pequeña que la dedico a esto, ¿vale? A lo que sería ya la parte más Degen de Solana, de nuevos lanzamientos, etcétera, etcétera. Con lo que al final, si incluso yo perdiera todo esto, representa una parte pequeña de todo el pastel, por así decirlo, ¿no? que tengo. Entonces, esto creo que es importante, y también diferenciar mucho de lo que es BTC, ¿no? Que yo al final, en este sentido, acumulo a largo plazo, que no, por ejemplo, lo que es un meme o un token de PanFan, ¿no? De esta plataforma en la cual se sacan tokens tan rápidamente. Ahora vamos a ver el tutorial bastante simple de Axiom que os estaba comentando. Deciros que tendréis el enlace para Axiom aquí debajo en la descripción. Es un enlace de referido, con lo que si entráis por ahí me estaréis apoyando, pero también tenéis un 10% de descuento en comisiones, con lo que si lo queréis aprovechar lo tenéis por ahí, si no, hacedlo siempre desde cuentas oficiales. Entonces, bueno, fijaos que puede ser que esto nos toque nuestro siguiente punto. Lo primero que os quería explicar, pues tenemos aquí la parte de Discover en Axiom. En la parte de Trending suelen salir los runners del momento o del día. Lo podemos aquí ir cambiando en 30 minutos, 5 minutos. Yo es cierto que encuentro bastantes por aquí. Fijaos que el que hemos visto pues lo tenemos aquí en cuarta posición. Y luego podemos poner filtros, ¿no? De, por ejemplo, si queremos que solo esté en Raydium o en Pump, si queremos que el DEX esté pagado, ¿vale? Que es cuando nos pagan en DEX Screener lo que es el banner y todas estas cosas. Y luego tenemos también el apartado aquí de DEX Screener con todos los filtros que os comentaba, y pudiendo poner también el Quick Buy por aquí. Vamos a ir a Pools. Aquí básicamente representaría, ¿no? Los tokens, por ejemplo, de PanFan, pero como en 3 columnas. Tenemos por este lado lo que serían los New Pairs o nuevos lanzamientos. Es la parte que tiene obviamente más riesgo. Aquí realmente si se entra hay que saber lo que se está haciendo. Luego tenemos Final Stretch, que son todos esos tokens que están a punto de graduarse. Como veis, si abrimos uno de estos, este nos pone aquí que hay un 82, bueno, ahora 83% de bonding curve completada. Esto quiere decir que cuando llegue al 100%, este token migra, ¿vale? Porque habrá llegado a ese market cap necesario y ya está en el DEX de PanSwap. Antes estos tokens se iban al DEX o Decentralized Exchange de Solana, el de Raydium, ¿vale? Ahora van a PanSwap. Una vez han completado esta bonding curve, pasan aquí a Migrated o Graduated, según la plataforma lo tendréis de una manera u otra, y aquí obviamente pues tienen muchos más ojos para que más gente pues pueda en este sentido verlo y invertir si cree que puede haber alguna oportunidad. A nivel de filtros, podemos también filtrar por aquí, y como veis, un filtro por ejemplo muy interesante pues sería el del age, porque hay muchos tokens de aquí que si pasa demasiado tiempo ya difícil que hagan algo, con lo que por ejemplo podemos poner, ¿no? 10 minutos como mínimo y 120 minutos como máximo. Fijaos que por aquí podemos elegir si solo queremos los de PAM, si queremos los de LaunchLab, que sería el de Raydium, si queremos el de Moonshot, que sería el de DEX Screener, etcétera, etcétera. Como veis, tenemos por aquí pues bastantes otros filtros que podemos aplicar, también el de volumen, si nos parece interesante, que evidentemente lo es. Y luego tenemos por aquí, como veis, en cada token distintas cosas que nos pone. La primera es la pluma esta, normalmente nos pone, que esto está muy bien, ya que solo está en Axiom y creo que en GMGN, nos pone el tweet de donde sale esto de aquí.
con lo que esto ya te da una ventaja respecto a los demás en cuanto a que vas a saber esto pues mucho más rápidamente. Luego tenemos aquí la página web, tendríamos el enlace a PanFan, ¿vale? Que entraríamos desde aquí, que esto también va bien para ver qué está diciendo la gente y si esto puede ser algo pues importante o que pueda seguir creciendo. Luego tenemos la lupita esta que es para buscar en Twitter el contrato y el ticker, va muy bien también para saber lo que está pensando la gente. Si vais a la parte de top, salen las cuentas top, que normalmente podemos ver ahí la narrativa, ¿vale? Si es un token relativamente importante. Y en lo de latest, pues podemos ver todos los comentarios de la gente con cuentas igual no tan importantes. Entonces, eso es bastante útil. Aquí tenemos los holders, los pro traders, que significa todas aquellas personas que utilicen bots de trading o plataformas o terminales de trading avanzado, como el de Axiom, GMGM, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el Dev Migrations, que nos pone cuántas veces este desarrollador en esta wallet ha migrado tokens. Como veis, en este caso es 0. Luego tenemos aquí el market cap y el volumen. Por ejemplo, yo suelo buscar tokens que están así, que tienen pues esto, mucho más volumen que no market cap. Idealmente que tengan como mínimo el doble. En este caso, pues entraría en eso que estoy buscando, con lo que puede ser que este token vaya bien. Lo que habría evidentemente no que investigar más cosas, de dónde sale, etcétera, etcétera. Luego tenemos por aquí los top holders. Aquí en Axiom salen en rojo, no sé si es a partir del 15% que salen en rojo. Luego tienes en otras plataformas que sale a partir del 20-25%, pero bueno, va bien tener este número siempre bajo y tenerlo presente, este dato. Aquí nos pone si el DEP ha vendido o no. Por ejemplo, aquí en la izquierda veis que en GetaCat pues tiene un 8% y en este caso el DEP habría vendido, ¿vale? Como lo vemos aquí, igualmente si abrimos lo tenemos aquí en el gráfico. Y ya por último tenemos los snipers, que son esas personas que compran muy al principio grandes cantidades del supply. Tenemos los insiders, que simplemente son aquellas wallets que no han comprado, que se le han enviado los tokens. Lo malo de aquí es que a veces, por ejemplo, una persona puede simplemente comprar y pasárselo a otra wallet y ya nos lo va a contar como insider y a lo mejor no es nadie que esté detrás de este proyecto ni nada, ¿no? Simplemente una persona que se la ha pasado de una wallet a otra. Luego tendríamos los bundlers, que es lo que se estaba comentando de aquí. Yo recomiendo mirar los dos porque a veces aquí lo de los bundlers nos lo hace un poco raro, ¿vale? De hecho, a mí hay alguna vez que me ha puesto como bundler y la verdad no sé por qué. Entonces, esto sería todo lo que podemos ver por aquí. También tenemos las transacciones, como veis, y aquí el quick buy. Ahora, si abrimos un token, tenemos un poco lo mismo, ¿vale? Que os he explicado por aquí arriba. Por aquí podemos tocar cositas como, por ejemplo, ver mis compras y ventas, ver las wallets que estoy siguiendo, que como veis siguen por aquí, y ver en este caso o no los trades del DEP. Luego tenemos aquí para cambiar en market cap o precio, que me parece obviamente algo esencial, más para este tipo de tokens. Lo de la bonding curve que os comentaba. Y por aquí debajo, primero tenemos aquí los holders, ¿vale? Como veis también tenemos una wallet aquí de las que sigo. Luego tendríamos por aquí nuestras posiciones, todas las que tenemos abiertas, nuestras orders, que serían todas aquellas órdenes que tenemos nosotros puestos por aquí en diferentes tokens. Luego tendríamos los top traders, que obviamente es en este token los que han hecho por ahora un mayor PNL, los que han hecho una mayor ganancia, y los DEP tokens, que en este caso veis que ha sacado test hace 4 días y ahora tenemos este hace 20 minutos. Y luego esto del medio que tenemos aquí es el Trades Panel. En este caso pues pulsaríamos, ¿no? en Trades Table si queremos sacarlo o ponerlo. Aparte de esto tenemos aquí la zona de la derecha. Antes os voy a decir rápidamente cómo podéis aquí depositar. Esta sería nuestra dirección. Copiaríamos esto, ¿vale? O le daríamos a Deposit y ya sea desde un exchange o desde donde sea, desde una wallet de Phantom, nos enviamos aquí nuestro SOL. Sobre todo que sea en este sentido solo SOL, y para retirar pues sería la parte de withdraw. Luego tenemos aquí el volumen en los últimos 5 minutos, yo lo suelo mirar bastante, y si no lo podéis cambiar también en la última hora, 6 horas, etcétera, etcétera. Por aquí tenemos las opciones de compra y venta. Comprar a mercado sería así, si le diéramos aquí entraríamos ahora, y para vender lo mismo, ¿vale? Compramos y vendemos en el precio que estamos viendo. Al límite pues serían simplemente órdenes. Por ejemplo, yo le podría decir, si ahora el precio que hay aquí
cómprame 0,2 sol. Le daría a buy y se me dejaría aquí la orden puesta. Y cuando esto toque, me compraría. Si a veces veis que las órdenes no os funcionan, esto puede ser por los presets. Aquí abajo a la derecha tenemos el preset, que si pulsamos nos sale por aquí debajo, ¿vale? Pero lo voy a abrir desde aquí abajo a la izquierda para que lo podáis ver mejor. Y esto también es bastante importante. Yo lo que es el fee de prioridad y el Brave los tengo de esta manera, bien bajitos. 20%, siempre activo el MEP Reduction, ya que es para evitar todo el tema de los MEPs, que ya os he explicado varias veces. Y el slippage es muy importante para el tema de las órdenes, porque si al final tenemos, por ejemplo, que hay una variación mayor que la que tenemos aquí en el slippage, en cuanto al precio, pues igual esa orden nos la va a coger. Entonces, siempre es importante en este sentido tener algo de slippage para lo que son también las órdenes, no solo nuestras compras y ventas a mercado. Y aparte de esto, pues evidentemente tenemos aquí la parte de limit, también lo mismo para las ventas, ¿vale? Podríamos ponerlo aquí le digo el 50%, le doy aquí al OK y cuando llegue aquí me vende el 50%. Como veis, esto es así explicado rápidamente, pero yo creo que con esto es suficiente. Luego tenemos los trackers, que aquí son las wallets que seguimos. En Live Trades pues salen todos los trades que están haciendo ahora mismo todas las wallets. Como veis, bueno, yo al final sigo a muchas wallets. La mayoría, bueno, algunos nombres ya los conoceréis, como por ejemplo Runic Back Ghost, luego tenemos por aquí el de Shaw, luego tenemos a Lixe, Frank D. Gotch, Lexapro, ¿vale? Son wallets que al final la mayoría de gente que está metida en este mundillo también tiene. Perpetuos, por aquí podemos hacer perpetuos con Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Farcoin y Sui por ahora. Luego tenemos también la parte de Yield para que generemos hasta un 4,23% de API con USDC y en breves también tendrán para Solana, ¿vale? Por ahora lo tenemos solo para esto. Luego tenemos la parte de nuestro portfolio. En la parte de portfolio nos pondrán, bueno, aquí tendremos nuestras diferentes wallets, luego aquí nos pone el sol que tenemos y aquí básicamente en el valor, nuestro PNL no realizado, el balance que tenemos, en este caso por ejemplo de Solana aquí, luego tenemos en el medio el PNL y todo esto lo podemos ver en un día, 7 días, 30 días, el máximo, y tendríamos por aquí, ¿no? Pues también de todos nuestros trades, cuántos son de más 500%, cuántos de 200 a 500%, etcétera, etcétera. Por aquí a la derecha saldrá nuestra actividad y luego por aquí tendremos nuestras posiciones activas, el historial y el top 100 de todo lo que hayamos hecho. Por último, tenemos aquí los rewards, que esto está muy bien en cuanto a Axiom, ya que cuanto más operemos, por un lado nos dan Solana, recuperamos Solana. Yo entiendo que esto es parecido a Sol Incinerator, ya que cuando nosotros compramos un token de Solana, pues también tenemos que comprar, por así decirlo, como un espacio para guardar ese token. Y si eso se quema, pues podemos coger de vuelta esos soles, ¿no? Yo entiendo que esto lo hacen igual aquí en esta plataforma, pero está muy bien y tenemos esta parte del claim y luego tenemos los puntos que podemos ir ganando, ¿vale? Que en este caso es para un futuro airdrop y en principio te va ampliando también lo que son los rewards o las recompensas, con lo que está muy bien y creo que es la única terminal que por ahora está haciendo esto de aquí. Entonces, este sería ya el tutorial así un poco rápido de Axiom. Al final sí que he explicado bastantes cositas, pero no he entrado en profundidad. Y ahora vamos a ver esta plataforma que me ha parecido bastante interesante. También tiene un token y todo, pero bueno, yo no estoy aquí para hablar del token, sino de esto que tenemos por aquí. Por un lado, nos dan 3 calls, por así decirlo, que podemos ir analizando estos proyectos, con lo que es bastante útil y además, obviamente, todo esto es gratis. Por aquí abajo tenemos el historial de calls, ¿vale? Que tienen, los top trending tokens, el Smart Money Tracker, que esto está muy bien, ya que podemos ver en concreto cada una de estas wallets, que la mayoría de estas son las que sigo en Axiom, pues podemos ver cada una de estas wallets en qué tokens están, podemos ver los top calls, live calls y luego esta parte de aquí que me parece muy interesante, ya que tenemos a todos los smart traders, nos dicen en qué tokens están y tenemos aquí también, como veis, la dirección de cada uno de estos, ¿vale? Con lo que si queremos alguna de estas wallets es tan simple como venir aquí y cogerla. Entonces, esta plataforma me ha parecido bastante interesante, os dejaré el enlace por aquí debajo y de cara al siguiente vídeo ya vamos a ver la plataforma que yo utilizo, sobre todo para encontrar tokens, que es la plataforma de ATM, que también tendréis un enlace por aquí abajo. Lo que pasa que esta plataforma es de pago. Sí que es verdad que es una pasada, pero en este caso tiene un precio más elevado y lo que sí que podemos utilizar son estos, creo que 5 últimos tokens. Esta parte nos la dan gratis, con lo que si entráis desde mi enlace por aquí debajo, pues ya podréis ver esa parte de ahí. Y si no, podéis cotillar también un poco las ofertas que tienen aquí, que ya lo veremos igualmente en el siguiente vídeo.
vídeo. Entonces, este era el vídeo que os quería traer por aquí. Como os decía al principio, creo que es la tercera o cuarta vez que grabo este vídeo porque la verdad me ha dado bastantes problemas. Os lo quería traer bastante antes, pero como ya os he comentado, aparte de todo esto, también estoy muy centrado en operar y algún que otro proyecto y menos centrado ahora en crear contenido. Pero bueno, igualmente, yo os voy a ir trayendo cositas, todo lo que vaya aprendiendo y como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!